En esta presentación veremos los conceptos de esfuerzo y deformación, y analizaremos 3 ejemplos de deformaciones por fuerza: esfuerzo longitudinal, esfuerzo cortante y compresión volumétrica. Existen diversas maneras de aplicar fuerzas sobre sólidos: tracción, compresión, flexión, corte o cizalla, torsión, pandeo, compresión volumétrica. Para cada clase de alteración de forma, se introduce una cantidad física llamada esfuerzo, que caracteriza la intensidad de la fuerza que la causa. Esfuerzo es la razón de una fuerza aplicada entre el área sobre la que actúa. Tiene las mismas dimensiones que la presión, esto es fuerza por unidad de área. La eficacia de cualquier fuerza que produce un esfuerzo depende en gran medida del área sobre la que se distribuye la fuerza. El esfuerzo se refiere a la causa de una deformación elástica, mientras que la deformación se refiere a su efecto, en otras palabras, a la alteración de la forma en sí misma. Deformación es el cambio relativo en las dimensiones o en la forma de un cuerpo como resultado de la aplicación de un esfuerzo. La deformación es adimensional. En la barra de la figura de la derecha se aprecia la diferencia entre ambos conceptos. El esfuerzo es la razón de la fuerza perpendicular aplicada a un área y el área misma, mientras que la deformación es la razón entre el cambio de la longitud de la barra y la longitud inicial. Siempre que el límite elástico no se supere, una deformación elástica, deformación, es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza aplicada por unidad de área, esfuerzo. Así, se define el módulo de elasticidad como la razón entre el esfuerzo y la deformación. Para alambres, varillas y barras, existe un esfuerzo longitudinal que produce un cambio en longitud por unidad de longitud. En la figura de abajo, se muestra esta situación. El esfuerzo es la razón de la fuerza aplicada y el área de sección transversal de la barra, y la deformación es la razón entre el cambio de longitud de la barra y la longitud inicial. Existen 2 tipos de esfuerzo longitudinal: esfuerzo de tensión y esfuerzo de compresión. El esfuerzo de tensión ocurre cuando fuerzas iguales y opuestas se dirigen alejándose mutuamente. La deformación que produce es un aumento de longitud por unidad de longitud. El esfuerzo de compresión ocurre cuando fuerzas iguales y opuestas se dirigen una hacia la otra. La deformación que produce es una disminución de longitud por unidad de longitud. Considere una cuerda de 2 metros de longitud colgada verticalmente a la que se cuelgan cuerpos en su extremo inferior. El esfuerzo sobre la cuerda es igual a la fuerza aplicada, igual al peso colgante, dividido por su área de sección transversal. El límite elástico es el esfuerzo máximo que un cuerpo puede experimentar sin quedar deformado permanentemente. Para superar el límite elástico se tiene que colgar un peso mayor de la cuerda. El efecto de superar el límite elástico se aprecia después de retirar el peso colgante. Si el esfuerzo no supera el límite elástico, la cuerda volverá a su longitud original una vez retirado el peso. Si el esfuerzo supera el límite elástico, la longitud una vez retirado el peso colgante será mayor que la original. La resistencia a la rotura es el esfuerzo máximo que un cuerpo puede experimentar sin romperse. Si el esfuerzo supera la resistencia a la rotura, la cuerda se rompe. Para materiales cuya longitud es mucho mayor que el ancho o espesor, se usa el módulo longitudinal de elasticidad, o módulo de Young, que se simboliza por la letra Y. El módulo de Young se define como la razón entre el esfuerzo longitudinal y la deformación longitudinal. Haciendo un desarrollo algebraico, se puede demostrar que la fuerza aplicada es directamente proporcional al cambio de longitud delta L. En el siguiente video se ilustra este concepto. Todos los materiales se alargan cuando se les jala suficientemente fuerte, incluso este alambre de acero. Colgaremos del alambre un número creciente de pesas para mostrar cómo cambia la elongación con la fuerza aplicada. Este espejo está balanceado sobre una pequeña plataforma unida al extremo inferior del alambre. Si el alambre se estira, el espejo se inclina y desvía un rayo láser, tal como se muestra en esta animación. La desviación del rayo láser es por tanto un indicador del alargamiento del alambre. $20 newtons. $40 newtons. $60 newtons. El alargamiento del alambre es directamente proporcional a la fuerza aplicada.
El esfuerzo cortante, de corte o cizalla ocurre cuando fuerzas iguales y opuestas no tienen la misma línea de acción. Puede alterar únicamente la forma de un cuerpo sin cambiar sus dimensiones. Generalmente el esfuerzo cortante se mide en función de un desplazamiento angular. Considere las fuerzas paralelas no concurrentes que actúan sobre el cubo que se ilustra en la figura. La fuerza aplicada provoca que cada capa sucesiva de átomos se deslice sobre la siguiente, en forma parecida a lo que les ocurre a las páginas de un libro bajo un esfuerzo similar. Las fuerzas interatómicas restituyen al cubo su forma original cuando cesa dicho esfuerzo. El esfuerzo cortante se define como la relación de la fuerza tangencial F entre el área A sobre la que se aplica. La deformación cortante se define como el ángulo φ, en radianes, que se conoce como ángulo de corte. Se define el módulo de corte S como la razón entre el esfuerzo cortante y el ángulo φ. El ángulo φ por lo general es tan pequeño que es aproximadamente igual a la tangente de φ. Aprovechando este hecho, podemos volver a escribir la ecuación anterior de la siguiente forma. El módulo de corte S es igual a F dividido por el área de sección transversal A, dividido por tangente de φ. Desarrollando esa expresión, se llega a que es igual a F por la longitud inicial de L, dividido por el producto entre A y el desplazamiento del extremo libre de. Debido a que el valor de S nos da información sobre la rigidez de un cuerpo, a veces se le conoce como módulo de rigidez. El esfuerzo de flexión es un ejemplo de corte o cizalla. En la situación de la figura, se puede establecer que la fuerza aplicada es directamente proporcional al desplazamiento del extremo libre. En el siguiente video se ilustra este concepto. Las varillas que tienen un extremo sin soporte se doblarán. Qué tanto se doblen dependerá de las dimensiones de la varilla y de la masa de la pesa colocada en el extremo. Usaremos estas 3 varillas de acero y algunas pesas para mostrar cómo el grado de doblamiento cambia con las dimensiones de las varillas y los valores de las masas. Aquí tenemos una varilla cargada con una pesa de 500 gramos. Aquí está la misma varilla cargada con una pesa de 1000 gramos. Cuando colgamos la misma pesa de una varilla que tiene el doble de largo, el desplazamiento del extremo es 8 veces mayor. Si colgamos la misma pesa de una varilla que es 2 veces más gruesa, la varilla se curva solo una octava parte. Si colgamos una pesa con un octavo de peso sobre la varilla que es la mitad de gruesa, la varilla se doblará lo mismo. La compresión volumétrica ocurre cuando fuerzas iguales comprimen la superficie completa de un cuerpo. La deformación que produce es una disminución de volumen por unidad de volumen. Considera el cubo de la figura en el cual las fuerzas se aplican uniformemente sobre la superficie. El volumen inicial del cubo se indica como B y el área de cada cara se representa por A. La fuerza resultante F que se aplica normalmente a cada una de las caras provoca un cambio en el volumen menos delta B. El signo menos indica que el cambio representa una reducción de volumen. El esfuerzo de volumen F dividido por A es la fuerza normal por unidad de área, mientras que la deformación de volumen menos delta B dividido por B es el cambio de volumen por unidad de volumen. Definimos el módulo de elasticidad de volumen, o módulo volumétrico, como la razón del esfuerzo de volumen y la deformación de volumen. Este concepto se aplica tanto a líquidos como a sólidos. Cuando se trabaja con líquidos, a veces es más conveniente representar el esfuerzo como la presión P, que se define como la fuerza por unidad de área F dividido por A. Con esta definición podemos escribir la ecuación anterior como menos P por B, dividido por delta B. En esta tabla se muestran diversos valores de los módulos de elasticidad, de corte y volumétrico en el sistema métrico.
En esta tabla se muestran diversos valores de los módulos de elasticidad, de corte y volumétrico en el sistema británico. Muchas gracias por su atención.